Un saludo cordial a todos los auditores. Y continuamos con Alimento Diario. El título de este mensaje es La presencia invisible del Señor y la palabra profética. Ya vamos en el volumen 3 que lleva por título La presencia invisible de Jesús. Autor André Don y Miguelma. Semana 2, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 25. Y el verso de oración está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Entonces disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Señor Jesús, porque, amén, porque ¿dónde están 2 o 3? Sí, amén, congregados, alabado sea Dios, en mi nombre, Señor Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Te alabamos, Señor, en este día. Gracias por darnos una vez más su amada palabra santa. Porque ¿dónde están? Queremos estar unidos a los hermanos, aquellos que están en el Espíritu. 2 o 3 congregados en su nombre, allí está usted en medio de ellos. Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos la presencia invisible del Señor, parte 1. El Señor Jesús fue crucificado, pero Dios lo resucitó. Esto sucedió porque su obra fue aprobada por Dios. La Biblia menciona la aparición de Jesús después de su resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versos 19 al 22. Aquí vemos que el Señor apareció en medio de los discípulos, incluso estando las puertas cerradas. Ellos estaban en aquel recinto porque les temían a los judíos. De repente el Señor apareció y dijo: recibid el Espíritu Santo. Después de su muerte y resurrección, el Señor se hizo el Espíritu. Pasó a tener un cuerpo resurrecto. Podía aparecer y desaparecer, hacerse visible e invisible. Esto significa que incluso cuando sentimos que estamos solos, el Señor está con nosotros. ¡Aleluya! Él está presente, siempre, en todo momento. Entonces, a partir de ese momento, los discípulos necesitaban volverse sensibles para contactarlo en el Espíritu, pues aquellas serían las últimas veces en que el Señor se les aparecería físicamente. Pronto solo tendrían la presencia invisible del Señor.
Por eso Él los estaba entrenando. Señor Jesús. Aún en el Evangelio de Juan también podemos leer: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estuvo presente en aquella reunión y se perdió la aparición del Señor. Por eso no debemos faltar a las reuniones de la iglesia. Tomás no estuvo presente justamente en la reunión cuando el Señor sopló el Espíritu. Tenemos la promesa de que el Señor estará presente siempre en nuestras reuniones, pero de forma invisible. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, verso 20. El versículo es el que estábamos orando. Debemos valorar las reuniones de la iglesia y los momentos que pasamos con los hermanos. En las comuniones podemos disfrutar de la presencia invisible del Señor. En los versículos siguientes también podemos leer: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó el Señor Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor Jesús. Juan capítulo 20, versículos 25 al 29. No seamos incrédulos, amados hermanos, sino seamos creyentes. Somos los bienaventurados que creen en la resurrección del Señor, aunque no lo hayamos visto físicamente. Nosotros creemos que Él vive y está con nosotros. El Señor les estaba enseñando a los discípulos a relacionarse con Él por medio de la fe, pues a partir de ese momento no estaría más presente de manera visible, sino invisible, como el Espíritu. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? Hoy Él está aquí con su presencia invisible. ¡Aleluya! Él no solo está presente, sino que también desea hablar con nosotros. Para eso Él usa la palabra profética. Cuando disfrutamos de la palabra, disfrutamos de la presencia de Dios. Por tanto, la presencia invisible del Señor está en su palabra. Más adelante el Señor entrena nuevamente a sus discípulos en cuanto a su presencia invisible. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan vemos que los discípulos se quedaron sin la presencia visible del Señor y no sabían qué hacer. Podemos decir que se quedaron perdidos. Entonces Pedro decidió: voy a pescar. Otros 6 discípulos fueron con él. Volver a pescar aquí significa volver a la antigua profesión. Ellos eran pescadores de profesión, pero el Señor ya les había dicho que ellos serían pescadores de hombres. Estimado auditor, queridos hermanos, a pesar de no tener la presencia visible del Señor,
para orientarnos en nuestras decisiones, tenemos su presencia invisible por medio de su palabra. Para tener comunión con Él y oírlo, necesitamos usar nuestro espíritu. Señor Jesús, por medio de la palabra profética, Dios ha hablado de manera muy clara y hemos disfrutado de su maravillosa presencia. Alabado sea Dios por la palabra que hemos oído hoy. Dios nos ama de más. Él siempre está con cada uno de nosotros. Basta activar el botón de la fe. Señor Jesús, alabado sea su nombre. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿cómo podemos disfrutar de la presencia invisible del Señor? Que todos tengan un día lleno de felicidad, lleno de alegría, de la presencia invisible del Señor y de muchas bendiciones. Amén.